Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque hoy nos has reunido nuevamente en este lugar para adorarte y exaltar tu nombre. Pero también nos has reunido, Señor, para alimentarnos. Y hoy vamos a comer del pan de vida. Vamos a comer de tu palabra, Señor, y yo te pido que esta palabra sea un alimento sólido para nuestro espíritu. Por eso la ponemos en tus manos y que seas tú el que la bendiga y la prospere en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. La semana pasada nos quedamos, hermanos, viendo acerca de cómo fuimos formados por Dios, cómo Dios nos creó. Y decíamos que Dios nos creó en tres partes, En primer lugar tenemos al cuerpo, luego el alma y luego el espíritu. Y hace 8 días veíamos de que la función que Dios le dio al ser humano era que del espíritu salía la línea de indicaciones hacia el exterior. Y podíamos ver entonces que el espíritu gobernaba al ser humano. Y el espíritu gobernaba al alma, el alma gobernaba al cuerpo y el cuerpo expresaba todo el sentir del espíritu. Este fue el diseño original de Dios. Pero cuando el pecado entró, vimos de que el espíritu quedó en estado de coma, quedó amortizado. Por lo tanto, el espíritu perdió su función y el que tomó el control del ser humano fue el alma. El alma empezó a gobernar el cuerpo y el cuerpo empezó a expresar todo lo que existía en el alma o todo lo que existe en el alma. De tal manera, hermanos, que el espíritu no podía controlar ni hacer absolutamente nada. Nos quedamos en esto precisamente la semana pasada. Pero vamos a ver hoy cómo fue que ocurrió este trágico accidente en el hombre. ¿Cómo fue que ocurrió, hermanos, este cambio tan drástico en el ser humano? Y lo vamos a analizar por medio de la palabra de Dios. Así que abran sus Biblias en el libro de Génesis, por favor. Y el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice así: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El huerto, hermanos, el Edén, era un lugar fascinante, era un lugar espectacular. Había toda clase de árboles. Dios lo diseñó de tal manera que el hombre tuviera todo lo necesario para vivir, todo lo necesario para subsistir con su familia. Ese era, hermanos, el plan de Dios, que disfrutara de ese Edén. Pero, hermanos, dice también la Biblia que allí Dios plantó un árbol y plantó el árbol de la vida. El árbol de la vida. Este árbol representa a Dios. Y Dios puso al hombre frente a este árbol.
lo puso frente a este árbol, porque el deseo de Dios era que este hombre comiera de este árbol. Dios lo que quería era que le comiera a él como fruto. Dios quería, hermanos, ser la vida de este hombre. Dios quería ser expresado por este hombre. Por eso Dios lo puso frente al árbol y le dijo: come de este árbol para que yo sea tu vida. Y cuando tú comas de mí, tú me vas a poder expresar y me vas a poder representar con toda autoridad en la tierra. Ese era el gran deseo de Dios. Pero también, hermanos, allí en el huerto estaba otro árbol. Estaba otro árbol. Y este árbol representa a Satanás. Todo lo que existe fuera de Dios está representado en este árbol. Satanás es el originador de toda la maldad. Satanás es el originador del pecado. Pero también Satanás, al igual que Dios, así porque Satanás conocía perfectamente el plan de Dios. Entonces, si Dios deseaba hacer la vida para el hombre, Satanás dijo: pues yo también quiero que el hombre me coma. Yo también deseo que el hombre me coma y el hombre también me exprese a mí. Yo quiero ser parte de la vida del hombre. Ese era el deseo de Satanás, hermanos. Vamos a seguir leyendo la palabra, pero vamos ahora al versículo 17. Y el versículo 17 dice: pero del árbol del conocimiento del bien y de mal no comerás, porque el día en que comieres de él, ciertamente morirás. Dios le hizo una advertencia a Adán. Él le dijo: ten cuidado con lo que vas a comer, Adán. Si tú comes de este árbol, vas a morir. Pero, hermanos, antes de que el hombre comiera del árbol de la vida, así como era el deseo de Dios, antes de que comiera Adán del árbol de la vida, Satanás se adelantó para estorbar al plan de Dios e impedir que el hombre pudiera comer del árbol de la vida. Así que dijo: tú no vas a comer, primero me comes a mí antes que a Dios. Vean el versículo 1 del capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Satanás, hermanos, metió la duda en Eva. Satanás tocó la mente de Eva porque quería controlar su voluntad, quería controlar sus emociones. Así que Satanás cuestionó la palabra de Dios y le hizo dudar a Eva, impidiendo que Eva utilizara su espíritu para contactar a Dios y pedirle a Dios la dirección. No lo hizo Eva. Así, hermanos, que en ese momento, cuando Satanás tocó la mente de Eva, en ese preciso momento, los pensamientos malignos, los pensamientos satánicos fueron inyectados en la mente de Adán. Fueron inyectados aquí en su mente. Esta es la mente, así que estos pensamientos fueron inyectados en la mente de Eva. De tal manera, hermanos, que una vez teniendo la mente contaminada, se contaminó la voluntad
y se contaminó también las emociones de Eva. Estaban ya contaminadas. Esto es muy importante que recalquemos, hermanos, porque los pensamientos que tiene el hombre son pensamientos siempre encaminados hacia el mal y fueron suministrados cuando Eva permitió que Satanás le contaminara en sus pensamientos. Dios quería que sí el hombre le comiera, pero Dios no creó al hombre como un robot. Él lo hizo con el libre albedrío para que él pudiera decidir todas las cosas libremente. Por eso Dios no lo obligó a comer del árbol. Sigamos leyendo, hermanos, por favor, el versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Eva, hermanos, ya estando contaminada en su mente, en toda su alma, aún así trató de defenderse. Aún así trató de argumentar que lo que Dios le había dado la instrucción era que comieran del árbol de la vida. Pero Satanás, hermanos, que es tan astuto, él cambió nuevamente el panorama en la mente de Eva. Eva lo que tenía que hacer es haber ido y contactar a Dios con su espíritu, pero no lo hizo. Así que se dejó dominar por Satanás. Y el deseo de Satanás era simplemente engañar a Eva. Veamos el versículo 4 y el versículo 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de este árbol, serán abiertos vuestros ojos y vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Nuevamente Satanás vuelve a clavar, hermanos, en la mente de Eva el hecho de decirle: tú no vas a morir, lo que tú vas a hacer va a ser como Dios. Lo que Satanás deseaba en ese momento es que el hombre se uniera a él para sentirse Dios en la tierra, para sentirse un Dios sin Dios. Ese era el deseo de Satanás, que el hombre no comiera de Dios. Sigamos adelante con la lectura, hermanos. El versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y lo dio también a su marido, el cual comió así como ella. Miren, nuestros sentidos físicos, esta es una oreja, piensen que es una oreja, es el oído. Y también tenemos nosotros la vista. Nuestros sentidos físicos son como caminos que introducen todo lo que existe en el exterior y lo introducen al alma. Y todo lo que pueden introducir al alma puede ser bueno o puede ser malo. Por eso, hermanos, nosotros debemos tener mucho cuidado con todo lo que escuchamos o con todo lo que vemos, porque esto puede dañar nuestra alma, la puede contaminar muy gravemente, incluso nos puede alejar de Dios. ¿Cuántos hermanos no se han alejado de Dios, hermanos, por estos sentidos? Se han alejado, se han olvidado de Dios. Y esto es lo que le pasó a Eva. Eso le sucedió a Eva. Estos sentidos la alejaron de la presencia de Dios,
la alejaron de la comunión con Dios. Nuevamente quiero que pongan atención en el versículo 6, vean en su Biblia. Y dice, y vio la mujer, vio. Ahí está su sentido de la vista. ¿Qué es lo que vio? Vio que el árbol era muy bueno. Vio probablemente el fruto muy delicioso, pero lo vio por el sentido de la vista, lo vio. Y luego dice, y luego vio que era agradable a los ojos. Imagínate cuando tú ves una fruta, esa fruta tú la puedes ver agradable, jugosa, hermosa, de un color bonito, y se te antoja comerla. Eso es lo que vio Eva de ese fruto. Ya Eva distrajo su atención del árbol de la vida y puso atención en este árbol de la vida. Y luego sigue diciendo la escritura, y árbol codiciable. ¿Qué es lo que sucedió? Que entonces, hermanos, sus emociones fueron tocadas, porque entró la codicia. Ya entró la codicia, por medio de la vista entra la codicia. Y luego dice, y para alcanzar sabiduría, codició la sabiduría, codició Eva ser como Dios. Y tomó de su fruto y comió. Entró la voluntad. La voluntad es donde nosotros rechazamos o aceptamos cosas. Y Eva aquí aceptó comer. Ella dijo, sí, yo lo como. Así, hermanos, que estaba contaminada toda su alma y lógicamente todas las partes de su alma. Así entonces, hermanos, ella codició y comió, pero no solo comió ella, sino que también le dio a su marido, y también su marido fue contaminado en ese momento. ¿Qué pasó en ese momento? Que se cumplió la advertencia de Dios. Dios le había dicho, no comas de este árbol porque vas a morir. Así entonces, hermanos, que hubo muerte cuando comieron de este fruto, hubo muerte en la vida de Eva y de Adán. Hubo muerte porque murieron espiritualmente. Satanás trajo tanto la muerte al espíritu y la muerte al cuerpo. Por eso morimos, hermanos, por la entrada del pecado en el hombre. Ahora bien, hermanos, cuando Satanás tocó la mente de Eva, no solamente tocó el alma, sino cuando comieron el fruto, el propio Satanás se inyectó en la carne del hombre. Aquí en la carne se inyectó aquí en la carne, en esta carne se inyectó. El cuerpo, antes de que sucediera la caída, era un cuerpo limpio, un cuerpo puro. Pero cuando Satanás se inyectó como pecado en el cuerpo, este cuerpo se convirtió en carne de pecado. Se convirtió en carne de pecado. Así entonces que por el pecado, Satanás en forma de pecado se inyectó aquí en nuestro cuerpo. Quiero aclarar este punto porque dirán, entonces Satanás está en nuestro cuerpo. Sí, y yo se los digo, sí. ¿Por qué? Porque el pecado es la personificación de Satanás. Así como la verdad es personificación de Cristo, Cristo dijo en su palabra, yo soy la verdad. Y si nosotros tenemos la verdad, tenemos a Cristo, porque la verdad es la personificación de Cristo.
Y él dijo también, yo soy la vida. Está hablando de la vida eterna. La vida eterna es la personificación de Cristo. Por lo tanto, si nosotros tenemos la vida eterna, tenemos a Cristo. De la misma manera, el pecado es personificación de Satanás. Y este pecado radica en todo nuestro cuerpo. Por eso la Biblia le llama la carne de pecado, porque ahí radica el pecado. Y lo vamos a comprobar ahorita con unas escrituras, con la escritura, hermanos. Perdón. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando murió el hombre espiritualmente, nuevos elementos se configuraron dentro del alma. Elementos que no existían. En el hombre, hermanos, que fue creado, no existía el miedo, no existía el terror, no existía la envidia, no existía la ira. Todas estas acciones fueron configuradas cuando Satanás se inyectó como pecado en el hombre. De tal manera que dice la escritura que acabamos de leer, dice que Adán se dio cuenta que estaba desnudo. Si Adán había estado desnudo mucho tiempo, ¿por qué hasta ese momento se dio cuenta que estaba desnudo? Así que entonces la maldad ya estaba incrustada en el hombre. Por lo tanto, él se dio cuenta en ese momento que estaba desnudo y corrieron a esconderse. Sigue diciendo la Biblia ya en el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron? Porque tuvieron miedo. Tuvieron miedo de que Dios los reprendiera, de que Dios, hermanos, se molestara con ellos. Por lo tanto, trataron de esconderse. Todas las cosas que el ser humano hace y que son parte de la maldad del hombre, las esconde, las hace a escondidas, no las hace abiertamente. Aquel hombre que anda robando, que anda asesinando, que anda haciendo cosas que no son agradables a los ojos de Dios, el hombre se esconde porque tiene miedo de ser descubierto, tiene miedo de la ley. De la misma manera, Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios. Pero no solamente se escondieron, sino que ellos trataron de justificarse el por qué habían hecho eso. Miren lo que dice el siguiente versículo 9 y 10. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te dije que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Se justificó Adán, le echó la culpa a la mujer. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros no culpamos a la mujer de las cosas? Por tu culpa, ya ves lo que me pasó, porque tú dijiste que yo lo hiciera. De la misma manera, siempre tratamos de descargar cosas en otra persona. Incluso, hermanos, muchas veces descargamos cosas que nos suceden hacia los hijos, hacia los amigos, hacia los hermanos.
Pero realmente todo lo que nosotros hacemos es porque está contaminada nuestra alma y nuestro cuerpo. Yo me imagino que allí fue la primera discusión matrimonial. No creo que Adán se haya quedado tan tranquilo, sino que le reclamó a Eva. Si le dijo a Dios, fue la mujer que tú me diste, ella me engañó y me dio de comer. Así que entonces, hermanos, muchas de las discusiones matrimoniales vienen porque queremos autojustificarnos de muchas cosas. Bueno, no es el tema de matrimonios, pero ya lo dije. Luego dice el versículo del capítulo 3:12, el versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Nuevamente le echó la culpa a la serpiente. Muchas de las ocasiones nosotros llegamos enojados porque a lo mejor tuvimos un problema en el trabajo. Llegamos a la casa, ¿con quién creen que nos desquitamos? Con la mujer, con la esposa. Tú tienes la culpa de todo lo que me pasó, ni me pusiste tacos para la hora de la comida. La mujer, ¿con quién creen que se desquita? Con el hijo. El hijo, ¿con quién se desquita? Con el perrito. Y el perrito ya no tiene con quién desquitarse. Así que, hermanos, así es como se autojustifica uno de muchas cosas. Y eso sucedió y lo estamos viendo en la palabra. Así, hermanos, entonces, que debido a la caída, el hombre lleva consigo un vacío espiritual, un vacío espiritual. El hombre siempre anda tratando de buscar con qué llena ese vacío espiritual. No lo va a poder llenar con nada, porque solamente Dios llena el vacío espiritual en el hombre. Y al estar contaminada el alma, hermanos, todas las cosas que fueron aquí sembradas, que fueron configuradas, ahora salen. Hace un momento les comenté que cuando Dios creó al ser humano, no lo creó con el miedo, no lo creó con terror, no lo creó con orgullo, no lo creó con vanidad, no lo creó con nada de las cosas negativas que existen en el alma. Estas cosas fueron configuradas en el alma cuando Satanás se inyectó como pecado en el cuerpo del hombre. Y ahora, hermanos, el hombre vive expresando todas estas cosas negativas que hay en el alma. Esa es, hermanos, la vida común del hombre. Expresar lo que hay en su corazón, expresar lo que hay en su alma. Miren Mateo 15:19. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio o imaginación de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Proverbios 6:14. Perversidades hay en su corazón, hablando del hombre, perversidades hay en el corazón del hombre. Anda pensando el mal en todo tiempo, siembra discordias. Así que Satanás, como pecado hecho persona, se inyectó en la carne del hombre, haciendo su hogar aquí y reinando como un dueño ilegal. El pecado reina en la vida de los hombres. La vida de los hombres no le pertenece al diablo, no le pertenece al pecado. Sin en cambio, como por el pecado del primer hombre,
Satanás como pecado fue inyectado en la carne, por tal motivo ahora ese pecado reina en todas las personas, reina. Ese pecado trata de hacer que las personas hagan lo que ellos no quieren hacer. Porque aún, hermanos, en la mente del hombre existe lo bueno. En la mente del hombre quiere hacer lo bueno todavía, porque todavía existe allí ese rasgo de la creación inicial. Pero a pesar de que el hombre quiere hacer lo bueno, no lo hace, no lo puede hacer. Y no lo puede hacer precisamente, hermanos, porque el alma está contaminada, y como hay tanta perversidad en el alma, esa perversidad sale a relucir en la vida común del hombre. Eso es, hermanos, como nosotros estábamos viviendo antes de conocer a Cristo. Pero el hombre que no conoce a Cristo siempre expresa la maldad de su alma, siempre es lo que expresa. Nosotros le llamamos a todo lo que sale aquí pecados. Pecados. Y estos pecados puede ser ira, puede ser violencia, puede ser malas palabras, etcétera. Todo lo que sale del hombre en cuestión que ofenda a otras personas y que ofenda la ley de Dios, se le conoce como pecados. Pero, hermanos, aquí hay una cosa muy importante. Estos pecados son producidos por el pecado que vive en nosotros. Este pecado que vive en nosotros produce en mí el que yo tenga ira. Este pecado que vive en mí produce que yo sea violento. Este pecado que vive en mí produce que yo sea una persona pues que tenga un mal carácter. Produce en mí. Todo esto es producido por el pecado. Otra cosa que ustedes deben de saber es que este pecado, aún siendo cristianos, está viviendo en nosotros. Aún vive en nosotros. Este pecado no va a ser quitado de nosotros. ¿Hasta cuándo va a ser quitado el pecado de nuestra vida? Hasta cuando nuestra carne muera. Solamente así va a ser destruido el pecado en nuestra vida. Así que entonces nosotros vamos a seguir viviendo con este pecado. ¿Por qué aún tenemos malos pensamientos? ¿Por qué aún nuestras emociones son tan cambiantes? ¿Por qué aún nuestra voluntad es muy cambiante? Porque aún vive el pecado en nosotros. Y el pecado en nosotros, hermanos, en la Biblia lo personifica como una persona. Así que el pecado es una persona que está viviendo dentro de nosotros. Fíjense lo que dice la Biblia. Romanos 5:12. Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo, así que el pecado como una persona puede entrar el pecado. Luego el versículo 21 de ese mismo capítulo, hermanos, dice: para que así como el pecado reinó para muerte. El pecado reina. En primer lugar, el pecado entra como una persona que entra. Luego el pecado reina. Una persona reina. Así que entonces el pecado es una persona. Luego, por favor, Romanos 6:14. Dice:
porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Quiere decir que el pecado se hace dueño, se hace señor de una persona. El pecado se hace señor. Por lo tanto, hermanos, el pecado es una persona. ¿Y quién es esa persona del que estamos hablando? Pues es Satanás, personificado por el pecado, hermanos. Así que dentro de nosotros está viviendo este pecado como persona en nuestro cuerpo. Allí está. Es una personita, es una persona que está aquí viviendo. Es una persona que está viviendo en nuestro cuerpo. El pecado es una persona. ¿Qué hace el pecado? Se puede hacer su esclavo de ti. Se puede enseñorear de ti. Puede reinar sobre de ti. Ahora vean Romanos 7:8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. El pecado produce algo y está produciendo en el hombre codicia, que el hombre sea codicioso. ¿Tú has sentido codicia por algo, hermano? ¿Has codiciado algo? Hoy en la mañana codiciaste algo. Ayer codiciaste alguna situación. Sea lo que sea, hermanos, si es codicia, es producido por el pecado, por esta persona. Fíjense hasta dónde podemos llegar aclarando estos puntos. Ahora el versículo 11, 7:11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado engaña y el pecado mata. Por lo tanto, es una persona nuevamente que vive en nosotros. Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. El apóstol Pablo estaba diciendo, hermanos, que él hacía lo que aborrecía. Y muchas de las ocasiones nosotros hacemos lo que aborrecemos. A veces no queremos hacer ciertas cosas en nuestra vida cotidiana, pero las hacemos. Y así el apóstol Pablo estaba diciendo que él hacía lo que aborrecía. Pero ¿por qué lo dijo? En el versículo 17 tenemos la respuesta. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que dice que mora en mí. El pecado mora en mí. El apóstol Pablo ya era un hombre de Dios, ya estaba totalmente entregado a Dios, ya era uno con Cristo el apóstol Pablo, y aún él está declarando: el pecado mora en mí. Así que nosotros tenemos que reconocer en este día que el pecado, hermanos, es como una persona, o es una persona que está viviendo en nosotros, y que muchas de las ocasiones nosotros caemos bajo sus engaños. A veces nos mata. ¿A cuántos de nosotros no nos ha matado el pecado de una manera espiritual? Probablemente en esta semana, hermanos, este pecado que vive en nuestra vida nos mató. Y dijiste: ya no quiero ir a la iglesia. ¿Sabes por qué lo decías? Lo decíamos porque estábamos, hermanos, muertos, porque el pecado se enseñoreó de nosotros y nos mata. Pero en Cristo tenemos la vida, hermanos. Dice la palabra de Dios que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Así que el pecado ya no tiene, hermanos, ningún derecho para gobernar nuestra vida. El pecado ya no puede hacernos nada, porque esta carne ya fue crucificada. Lo vamos a comentar más adelante. Pero entonces, hermanos, la manera en que nosotros hacemos las cosas, o las hacemos porque el pecado muchas veces lo dejamos
que reine aún en nuestra vida. El versículo 18 de Romanos 7:18 dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. También en este versículo vemos que la carne no está bien. Más bien, lo que allí habita es el pecado, el cual domina a los hombres. La carne es el cuerpo humano caído y corrupto, con todas sus concupiscencias. Esta carne, como les he mencionado, no fue creada así al principio. Al principio el cuerpo era un cuerpo bueno, hecho bueno en gran manera, pero se convirtió en carne de pecado cuando el pecado entró en él. El versículo 20 y el 21 dice así: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ahí está el mal. El mal está en cada uno de nosotros. Ahí va a seguir estando, hermanos. No lo podemos quitar. No nos vamos a poder deshacer de él. Lo que sí podemos hacer es negarlo y decirle al pecado que él está muerto, que está crucificado juntamente con Cristo allá en la cruz, y poder vivir ahora a Cristo que vive en nuestro espíritu. Cuando el pecado está adormecido aquí, cuando está adormecido, no pasa absolutamente nada. Tú puedes vivir una vida cristiana en victoria. Tú puedes vivir una vida cristiana, hermanos, agradando a Dios, porque tienes al pecado dormido, tienes al pecado allí en estado de muerte. Pero cuando le das la oportunidad a que el pecado se levante, a que el pecado se enseñoree de ti, a que el pecado te haga caer en una de sus concupiscencias, hermanos, se convierte en el maligno. Esa es otra palabra que la Biblia le da a Satanás o al pecado. Es otra palabra que la Biblia le da, el maligno. Cuando Cristo estaba orando en el huerto del Getsemaní, él hacía esta oración y él decía: no ruego que los quites del mundo. Gracias, hermano. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esa era la oración de Cristo. Pero en el original griego, la palabra mal es que los guardes del maligno. Así que cuando Jesús oró, él dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Jesús oró, hermanos, pidiendo que el hombre, que sus hijos de Cristo, sus hijos de Dios, fueran guardados de esta persona que vive aquí, que fueran guardados, que no fueran dominados por esa persona. Por eso, más adelante, Romanos 6:12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Miren qué interesante versículo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No está diciendo en tus concupiscencias, sino las concupiscencias son del pecado. Es muy interesante, hermanos, la palabra de Dios cuando podemos captarle lo que dice. Así que todos los malos pensamientos,
Todas las concupiscencias que son producidas en el cuerpo de la persona, en primer lugar nacen por lo que escuchamos o por lo que vemos. Y esto es introducido a nuestra alma y empieza a actuar el maligno, empieza a actuar el pecado en nosotros y empieza a producir pensamientos obscenos, pensamientos mal habidos, de tal manera que en su momento da como resultado el pecado, los pecados. Cuando Cristo murió en la cruz, Él nos perdonó nuestros pecados, pero aún sigue en nuestra carne el pecado viviendo, ahí está. Muchas veces quiere nada más, como les decía, pues volver a despertar y reinar sobre nuestra vida. Vamos a ver Romanos, el versículo 13 del capítulo 6. Dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Este versículo indica que no debemos de prestarle al pecado nuestros miembros del cuerpo para que sean sus instrumentos y el pecado los utilice. El apóstol Pablo se había dado cuenta que el pecado está en él, pero que él, como nueva criatura, está diciendo que no se presten nuestros miembros, las manos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestros oídos, que no prestemos las partes de nuestro cuerpo para que sirvan como instrumentos al pecado que vive en nosotros. Yo creo que todos, de una o de otra manera, muchas de las veces hemos prestado, hermanos, nuestro cuerpo para que hagan pecado. Nuestra boca, ¿cuántas veces no la hemos prestado al diablo? ¿Cuántas veces no la hemos prestado al pecado para que vocifere cosas, para que hable cosas engañosas, para que mienta, para que blasfeme, para que diga groserías? Si en tu boca aún están saliendo groserías, que comúnmente la gente habla ya en el mundo, y más va para los jóvenes, hermanos, son muy fáciles de ser dominados por sus ojos ahorita con el celular. ¿Cuántas cosas no están viendo en el celular los jóvenes? Y esas cosas están entrando por esta vía y están entrando y causando un daño terrible, de tal manera que ellos tarde o temprano van a cometer algún tipo de pecado. Muchas de las veces nosotros usamos nuestros labios o nuestra boca para proferir tantas cosas, y esto, las groserías que salen aún de los hermanos cristianos. Aún hay jóvenes hermanos que están en su escuela y allí pareciera que ni los domingos vienen a alabar a Dios, porque allí lo que están diciendo son puras groserías, puras groserías. Probablemente pueda haber elementos que estén sirviendo en alguna iglesia y los conocemos aquí en la iglesia, pero ¿cómo es su comportamiento fuera de la iglesia? ¿Cómo viven fuera de la iglesia? ¿Cómo son utilizados por Satanás? ¿Cómo son utilizados por esta persona que está aquí? Por el pecado, hermanos. Por eso el apóstol Pablo decía que el pecado no se debe de enseñorear de nosotros, no nos debe de tomar como esclavos. Jesús decía que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Nosotros ya no somos esclavos del pecado.
Nuestro Señor ahora es Cristo. Ya no estamos, hermanos, esclavizados, por eso Cristo murió en la cruz. Nosotros tenemos que valorar lo que Cristo hizo en la cruz. Tenemos que valorarlo. Él dio su vida. Él dio su vida, hermanos, como pago, su sangre como pago para rescatarnos del pecado que nos tenía apresados, del pecado que nos tenía esclavizados, del pecado que nos tenía encadenados. Por eso murió Cristo, para restaurar nuestra vida. Ahora, hermanos, somos esclavos de Cristo. Ahora Él es nuestro dueño. Él es nuestro Señor. El que se debe enseñorear de nosotros es Cristo, y no este pecado, hermanos, que está radicando aquí. No los estoy regañando, hermanos, perdón, pero es que esto es la realidad de la palabra de Dios. Todos tenemos que encaminar, hermanos, esta enseñanza a poder vivir una vida santa delante de Dios, a decirle no al pecado más. Ya pecado, tú ya no vives en mí. Así que, hermanos, cuando Cristo vino a nuestra vida, sucedió algo muy bonito. Cuando Cristo vino a nuestra vida, el pecado está viviendo acá en nuestra carne. El pecado está viviendo aquí en nuestra carne. Ahí está el pecado. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestra vida, Él vino a habitar aquí en nuestro espíritu. Aquí está Cristo, aquí está Cristo. Este es Cristo aquí en nosotros. Así que dentro de nosotros están dos personas. Está Satanás como el pecado o como el maligno, y está Cristo. Y en medio de estos dos estamos nosotros. Aquí en medio estamos nosotros. Así que hay tres personas: mi yo, mi carne de pecado y Cristo. Pareciera que nuestro ser es como un pequeño huerto del Edén, en donde está Dios y está Satanás y estoy yo. Y muchas de las veces nosotros estamos actuando como Eva. Muchas veces vienen a nosotros pensamientos del engañador. Y aquí estoy yo. Pero si soy cristiano digo, pero Cristo dice esto. Pero Satanás te dice, hazlo, no va a pasar nada. Todos los hermanos lo hacen, ¿tú por qué no lo vas a hacer? Son palabras del engañador. Y si nosotros ponemos el oído atento a estas palabras, caemos con facilidad. Facilidad caemos, hermanos. Cuando nos encontramos en una situación de decisiones, ¿qué hago? ¿Voy al baile de Bronco o no voy? Pero bueno, nadie va de los hermanos, nadie me va a ver. No son palabras tuyas, son palabras del engañador. Ah, tómate una cerveza, no pasa nada. Una no es ninguna. Si te tomas dos, pues es media. Y si tomas tres es una. Así que tómate tres. Y caemos en esas situaciones del engañador, sin darnos cuenta que hay un Cristo aquí que está muchas veces calladito, porque no lo dejamos actuar. Así como Eva no escuchó la voz de Dios, muchas de las ocasiones nosotros no escuchamos la voz de Cristo que está en nuestro espíritu. No la escuchamos. La tomamos como algo muy religioso y decimos, Señor, eso es muy religioso, mira, dame chance de divertirme un rato y el domingo voy y te pido perdón y levanto mis manos y hago que estoy santo y el lunes otra vez volvemos y ya te hago caso al pecado. Esta no es la vida cristiana.
Esa no es la vida cristiana. El deseo de Dios es que nosotros expresemos a Dios en toda nuestra manera de vivir, en toda nuestra manera de vivir, la expresión de Dios. Esa es la que nos debe de gobernar, estemos donde estemos. Estás en tu trabajo, que vean a Cristo reflejado en ti, que vean a este nuevo hombre que está viviendo en ti. No tienen que ver a esta persona que te gobernaba antes, que antes tú hacías lo que ella te dictaba, pero ahora como hijo de Dios, el Señor es el que gobierna tu vida. Eso es lo que debe de ver la gente, hermanos. Esto es lo que debe de ver en nosotros, la expresión de Cristo, al Cristo resucitado, al Cristo que tiene poder. ¿Saben por qué Cristo está dentro de nosotros? Cristo está dentro de nosotros para darnos el poder para poder vencer. Para eso está Cristo allí, por eso vencemos. Cuando vienen las luchas en esta toma de decisiones, valórate que tú eres una nueva criatura. Valórate que tú eres una nueva criatura guiada por Dios y que Dios ha dado su vida por ti. Y que ahora la vida que tú vas a vivir, la vas a hacer, hermano, en el nombre del Señor Jesucristo. Eso es lo más hermoso de la vida cristiana. Para lograr esto, nosotros tenemos que ejercitar nuestro espíritu. Tenemos que ejercitar nuestro espíritu. Si tú no ejercitas tu espíritu, tú no vas a poder vencer a esta persona. No la vas a poder vencer. La cantidad de Cristo que viva en nosotros es la cantidad de poder que vamos a tener para vencer al pecado. La cantidad de Cristo que esté en ti es la cantidad de Cristo que disfrutas. La cantidad de Cristo que esté en ti es la cantidad de fuerza espiritual, de poder espiritual, de llenura espiritual que hay en tu vida. ¿Por qué hay tantos hermanos en la vida de iglesia? Y no menciono de esta iglesia, menciono a la iglesia en general. ¿Por qué hay tantos hermanos que aún viven esclavizados al pecado? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aún Cristo no ha crecido lo suficiente en ellos para poder derrotar al pecado. El pecado ya está crucificado. La carne ya está crucificada con su pecado, ya está crucificada. Y eso lo debemos, hermanos, nosotros que asimilar profundamente en nuestra vida. Si no asimilamos y no nos recordamos constantemente que el pecado ya no tiene poder sobre de mí, vamos a estar cayendo una y otra vez. Hermanos, Cristo ya vive en ti. Ya vive en ti. Tú eres nueva criatura. Tú eres una nueva creación. Ya aquello viejo ya pasó. Ahora tenemos que vestirnos del hombre nuevo. Y el hombre nuevo es Cristo en nuestra vida, hermanos. Que esta semana seas victorioso en tu vida cristiana. Que esta semana no salga ni una palabra de ti que ofenda la presencia de Dios. Que esta semana tus ojos no provoquen en ti la codicia. Que tus ojos, que tu boca, que tu oído no provoque, hermanos, algo que ofenda a Dios. Que Dios te bendiga y que Dios nos ayude a guardar la palabra en esta semana, hermanos. Que Dios les bendiga grandemente, mis hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por tu palabra de este día. Yo te pido, Señor, que esta palabra haga fruto en la vida de mis hermanos y que sobre todo tomemos conciencia de que tú vives en nuestra vida y que tú ahora deseas que nosotros podamos expresarte,
Tu deseo es vivir por medio de nosotros. Tu deseo es gobernar por medio de nosotros. Pero para eso, Señor, ayúdanos a poder vivir una vida santificada. Ayúdanos a poder vivir una vida llena de tu presencia en nuestra vida. Si hay algún hermano desanimado, si hay algún hermano que aún sido dominado por el pecado, yo te pido que tú le ayudes, que tú fortalezcas su espíritu, que tú crezcas en su vida. Yo te lo pido, Señor, pero pon en él esa carga para que se avive el fuego que hay dentro de él. Pon esa carga, Señor, para que estudie tu palabra. Pon esa carga, Señor, para que él comprenda de que realmente tú eres un Dios que nos da poder para poder vencer. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.